Los aviones de ataque ruso irrumpieron en el último fuerte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kurakovo, donde soldados polacos de la OTAN se encontraban operando. Otro golpe mortal a las fuerzas de Kiev. ¿Hasta cuándo aprenderán que ya no hay ninguna salida? Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Los arrasaron con los polacos. En un ataque que ha dejado perplejos a los observadores internacionales, las fuerzas rusas llevaron a cabo una operación letal y sorpresiva contra mercenarios polacos en la región de Donetsk, en la dirección de Kurakovsky. Este golpe maestro, ejecutado por la compañía de asalto de la gran unidad de fusileros motorizados de montaña del Grupo Centro, expone no solo la estrategia militar precisa de Rusia, sino también la falta de preparación de los mercenarios polacos, quienes en el momento del ataque estaban tomando té despreocupadamente. Tal acción ha dejado en evidencia las graves debilidades operativas y logísticas de los aliados de Ucrania. El comandante de la compañía, conocido por su distintivo de llamada Cobra, describió cómo se desarrolló la operación. Los soldados rusos capturaron uno de los puntos fuertes del enemigo, atacando de manera inesperada a los mercenarios. Según Cobra, el enemigo no anticipó en absoluto la presencia rusa, lo que permitió a las fuerzas del Grupo Centro alcanzar una victoria contundente. Los mercenarios polacos, incapaces de comprender la advertencia debido a la barrera idiomática, reaccionaron tardíamente. Mientras uno de ellos se mostró dispuesto a rendirse, otro intentó resistirse, lo que resultó en la eliminación de ambos. Este episodio pone de manifiesto una realidad crucial. Aunque los mercenarios polacos están bien armados y equipados, su entrenamiento y coordinación deja mucho que desear. De acuerdo con Cobra, solo una quinta parte de los combatientes está debidamente preparada para el combate. Esto contrasta marcadamente con los estándares de entrenamiento y disciplina que caracterizan a las fuerzas rusas. Además, se ha observado que los mercenarios extranjeros son utilizados por el régimen de Kiev como material fungible, siendo enviados a los sectores más peligrosos del frente sin una estrategia clara ni un apoyo logístico adecuado. Las deficiencias del mando ucraniano también son evidentes en la incapacidad de coordinar eficazmente las acciones de los mercenarios, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Los propios combatientes extranjeros han admitido que la intensidad del conflicto en Ucrania supera ampliamente las condiciones que enfrentaron en otros teatros de guerra, como Afganistán o Medio Oriente. Esto subraya el nivel de complejidad y brutalidad que caracteriza el conflicto actual. Cabe destacar que los polacos no son los únicos mercenarios en las filas del régimen de Kiev. Recientemente se ha reportado la presencia de un grupo de mercenarios brasileños llamado expedicionarios, compuesto por exmilitares y exagentes de policía. Bueno, Margarita, esta noticia no es la que quisiéramos dar en este último día del año, pero aquí está. No. Pero bueno, efectivamente, Ivette, las fuentes consultadas coinciden en registrar como el último operativo aéreo de Rusia en Ucrania, el ocurrido ahí en la región de Donetsk, específicamente en Kurakovo, que es una ciudad en el Oblast de Donetsk, está en el este de Ucrania. Bueno, la ciudad tiene una población de aproximadamente 18.220 habitantes, según el censo de 2022, claro. Y es conocida por la central eléctrica de Kurakovo, que fue construida como parte del primer plan quinquenal de la Unión Soviética para aumentar la producción de energía en la región del Donbass. De modo que ese fue el escenario de ese certero ataque donde las fuerzas rusas utilizaron drones y misiles guiados que resultó en la eliminación de varios mercenarios polacos que, como bien se explica ahí, no son los únicos que están participando en la contraofensiva ucraniana. Hay de otras tantísimas naciones. Pero bueno, ¿cuántos cayeron? La cifra no ha sido precisada,
Pero de todas maneras esto nos demuestra, primero, que los ataques se siguen sucediendo día y noche, sin importar que estamos en época ni navideña, ni despidiendo el año, porque como tú recordarás, Ivette, no hubo acatamiento de ninguna de las partes al alto el fuego que se propuso. Sin embargo, han ocurrido otros hechos en medio del conflicto bélico que traducen un cierto clima de paz en medio de la beligerancia, y es que este lunes Rusia y Ucrania intercambiaron 150 prisioneros de guerra, de cada bando, 150 uno y 150 el otro. Y la noticia la difundió el Ministerio de Defensa de Rusia, señalando que después de un proceso de negociaciones del territorio controlado por Kiev, fueron devueltos 150 militares rusos y a cambio fueron entregados 150 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que Defensa lo que afirmó fue que en estos momentos los militares rusos están en territorio de Bielorrusia, donde reciben tratamiento psicológico y médico necesario, y se les ofreció una posibilidad de contactar con sus familiares. Como podrás notar, Ivette, esto es una de cal y otra de arena. Es decir, en medio de la confrontación están ocurriendo hechos negativos y también positivos, porque está clarísimo que Ucrania ha decidido continuar el camino devastador de la guerra. Zelensky no ha entrado en razones, no ha aceptado propuesta alguna de Moscú. Por eso él festeja ahora que Biden anunció ahora una ayuda militar y financiera adicional para Ucrania por 5.900 millones de dólares, un nuevo paquete que la Casa Blanca está liberando antes del 20 de enero, que es cuando comienza el mandato del republicano Donald Trump. Y bueno, ya sabemos que esto se va a licuar rápidamente, de manera inmediata, en un conflicto de desgaste para Kiev, a pesar de que Zelensky considera que este dinero va a reforzar la resistencia y, bueno, a juzgar por lo que dijo, ¿no? De que los 2.500 millones de dólares adicionales anunciados por Estados Unidos para Ucrania llegan en un momento crítico y contribuirán a reforzar las defensas ucranianas a lo largo de las líneas del frente. Honestamente, yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque la avanzada, la ofensiva la tiene Moscú. Esto es cierto, Margarita. Estamos en un punto de no retorno, en que Rusia tiene todas las de ganar. Ucrania está debilitada. Los mismos medios occidentales no lo quieren mostrar, pero de todas partes llegan noticias de fuentes diferentes donde se ven estos avances y donde precisamente se ve como las tropas que están luchando en el lado ucraniano salen literalmente corriendo, Margarita, dejando tirado todo a su paso, buscando o replegándose en otros puntos, y ya no tienen la misma fortaleza ni las mismas capacidades del principio. Esto es obvio. Adicionalmente, Margarita, lo hemos dicho en otras oportunidades, el hecho de tener mercenarios en sus filas, como fue el caso de estos polacos, por ejemplo, pues no ayuda mucho porque no son gente que esté sintonizada con la causa. Así pues, ya Rusia tiene otras fortalezas. Hemos visto cómo se han ido armando, cómo se han ido organizando el ejército ruso, aunque también han intentado caer esas noticias de propaganda contra Rusia, donde dicen que los rusos también están haciendo reclutamiento forzado, que están haciendo una cantidad de cosas que no son ciertas, porque lo hemos visto, lo vemos en los reportes, lo hemos visto en vivo y en directo, en todas esas transmisiones que pasan. Y cómo Rusia tiene un ejército bastante sólido, y todos este armamento que ha venido desarrollando y que últimamente pues tiene a Occidente de los pelos, ¿no? Biden no aprende tampoco, entonces quiere seguir mandando dinero
algo que la gente ya está bastante molesta porque es parte de su bolsillo. Esos paquetes de ayuda a Ucrania que se los van a cobrar precisamente y está próximo a que ocurra, Así es es. que son parte de los impuestos de la gente, no es algo que se le ocurrió al señor Biden, es de su bolsillo, no señor, es del bolsillo de los norteamericanos y no se vale porque ellos no están de acuerdo en financiar una guerra que, entre otras cosas, no es de su incumbencia, no le corresponde. Vamos a ver qué dice el señor Trump al respecto ahora que se sume el 20 de enero al poder en la Casa Blanca nuevamente. Él dice que va a parar la guerra. Yo sinceramente no le creo. El tema de la tregua que propuso fue más bien un asunto como medio tramposo y desde el Kremlin dijeron que no, que ya no había marcha atrás, porque ellos han sido han estado permanentemente abiertos a las posibilidades de una negociación y no les han dado una respuesta positiva, sino que los han seguido atacando de manera indiscriminada. Por lo tanto, ya no hay vuelta atrás. Esto sigue y sigue hasta el final. O sea, esto acaba cuando se acabe. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Principal inteligencia de Ucrania ha sido relacionado con acciones terroristas y operaciones clandestinas en territorio ruso. Entre sus integrantes se encuentran individuos de diversos países, incluidos Brasil, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, España, Colombia y Sudáfrica. Los expedicionarios han hecho gala de sus actividades en redes sociales, compartiendo imágenes y videos de sus entrenamientos. Uno de estos entrenamientos se realizó en Estados Unidos, lo que plantea serias preguntas sobre el respaldo internacional que reciben estos grupos. Además, los mercenarios han mostrado emblemas del batallón Omega, una unidad de élite conocida por sus operaciones encubiertas y sus tácticas de sabotaje. Este tipo de colaboración internacional pone en evidencia la estrategia desesperada del régimen ucraniano por mantener su lucha, incluso a costa de recurrir a combatientes extranjeros con fines cuestionables. Sin embargo, los resultados han sido desastrosos. La superioridad táctica y militar de Rusia, combinada con sus conocimientos del terreno y su capacidad para adaptarse a las circunstancias, ha resultado en una serie de derrotas aplastantes para los mercenarios y sus aliados. El ataque en Kurakovsky no solo reafirma la destreza militar de las fuerzas rusas, sino que también resalta las profundas fracturas dentro del esfuerzo bélico de Ucrania y sus socios. Mientras los mercenarios polacos eran sorprendidos bebiendo té, los soldados rusos actuaban con precisión quirúrgica, eliminando amenazas y consolidando su posición en el frente. La falta de preparación y disciplina de los mercenarios, sumada a la ineficacia del liderazgo ucraniano, plantea un sombrío panorama para las fuerzas que apoyan a Kiev. Este episodio también destaca la creciente influencia de Rusia en el conflicto, así como su capacidad para neutralizar amenazas externas con eficacia. Mientras los aliados de Ucrania luchan por mantenerse en pie, Rusia sigue demostrando su dominio en el campo de batalla, desbaratando estrategias enemigas y reafirmando su posición como una fuerza imparable. El ataque de Kurakovsky también evidencia la sofisticación del armamento ruso utilizado en estas operaciones. Las unidades de fusileros motorizados del Grupo Centro contaban con un arsenal adaptado para el combate en terrenos complicados, característico de la región de Donetsk. Pues Margarita, aquí lo tenemos un lamentable, una lamentable muestra de cómo se está viendo esos ejércitos, esos grupos de gente que van allá y sigue nuevamente la narrativa es, oiga, vienen de diferentes partes del mundo ahorita, la última Brasil, imagínate, o sea, ya no es uno, ni es Francia con su legión extranjera,
o Estados Unidos con este grupo de élite famoso que se tomaron las fotografías, o los colombianos que lamentablemente están a la orden del día, sino ya son de diferentes partes y van a lo mismo, van a ganar dinero. Los polacos ya lo habían anunciado hace rato, Margarita, los polacos son enemigos jurados de Rusia y ellos quieren a como de lugar hacer parte de esta contienda independiente de lo que pueda pasar con ellos, ¿no? Claro, es así, pero cuando se afirma que esa operación rusa, liderada por la unidad de fusileros motorizados del Grupo Centro, logró erradicar una amenaza que había ganado notoriedad por su brutalidad y aparente inmunidad, ahí se está refiriendo, Ivette, a que las bajas fue de mercenarios polacos. Porque de acuerdo a datos consultados, fíjate que esa fuerza proveniente de Polonia ha ganado reputación, pero por su brutalidad, debido a varios informes y testimonios que describen sus acciones en el campo de batalla. En particular, se les ha acusado de cometer atrocidades y actos de extremos contra civiles y combatientes enemigos. Esos informes han contribuido a esa percepción de que los mercenarios polacos son especialmente brutales en sus operaciones. Y hoy abundan testimonios de esa cruda realidad. Y fíjate que uno de los testigos, algunos de los efectivos del ejército ucraniano, tenían aspecto y acento característico de los países bálticos. Eso dijeron. Y hace poco el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video con testimonio de 2 residentes de la provincia rusa de Kursk que afirman que los mercenarios extranjeros del ejército ucraniano habían disparado a un grupo de civiles en la región. Los nombres de ellos son Dmitry y Sergei. Ellos vieron personalmente las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas ucranianas, donde había mercenarios polacos en la zona fronteriza de Kursk. Dijeron que habían acorralado a los ancianos y a los jóvenes y les habían disparado ante todos, o sea, y que eran polacos. Eso aseveró Dmitry, aclarando que solamente un par de personas logró huir a un bosque cercano y se escondieron en un área de pantano. O sea, los demás fueron masacrados por estos polacos. Además, Sergei dijo que su casa fue objeto de un asalto por parte de 2 efectivos de esos países bálticos después de que ellos le habían ordenado que mostrara su documento de identidad y tal. Se fueron, dice él, y en la calle se oyeron gritos de mujeres y niños y una ráfaga de disparos. ¿Eso no te recuerda a la época cuando mandaba el hombre del bigotito? Bueno, sí, claro. Entonces, si ves, ¿qué más prueba hace falta de la brutalidad de los mercenarios polacos? Por eso ahora llegó el castigo de los rusos. Los eliminaron. ¿Cuántos fueron? No sabemos, pero les llegó su día final. Bien. Pues Margarita, uno no se alegra de estas situaciones con estos personajes, pero sí dice en esas circunstancias que puede ser lo mejor porque se está exponiendo a la población civil de una manera impresionante y estos mercenarios no tienen ningún tipo de compasión ni de consideración con alguien que no tiene nada que ver con el conflicto, sino que van eliminando como si fueran moscas, ¿no? Tú estás con el insecticida y lo vas haciendo así y con toda la frescura y nada, no les importa. Entonces uno se detiene a pensar en qué momento esto es tan aterrador. La hablabas hace un momento del señor del bigotito, pues yo pienso que es un total retroceso o nunca hemos salido de ahí, Margarita. Creo que... Al contrario, eso se está exacerbando. Así lamentablemente llama mucho la atención y es muy sospechoso el auge que está tomando eso en algunas sociedades, sí. Sobre todo entre los jóvenes, los símbolos que están utilizando, los métodos que están tratando de copiar y de replicar. Y por las redes sociales se difunde toda esa tendencia que ya te digo, muy peligrosa,
para la nueva generación. Y lo otro, Margarita, gravísimo es que personas como los polacos que sufrieron de primera mano todo el daño en la época de la Alemania del 39 al 45, pues es lamentable que estén en ese punto, como que las lecciones no fueron aprendidas o nunca les interesó realmente. Y viven del cuento como lo están haciendo hoy en día los israelíes, ¿no? Están haciendo exactamente lo mismo que les hicieron a ellos y peor, pero viven del asunto, ¿no? Siguen poniéndose como víctimas y entonces en este caso son los rusos los malos, porque los rusos, pues los rusos pusieron la mayoría de muertos, pero como que se les olvidó también, Margarita, las clases de historia se perdieron. Vamos a ver el último segmento. Adelante. AK-12 y sistemas portátiles antitanque que permitieron neutralizar cualquier resistencia de los mercenarios polacos. La elección de este equipamiento no solo facilitó la operación, sino que demostró la capacidad de las fuerzas rusas para ejecutar ataques quirúrgicos con mínimos recursos y máxima eficiencia. Por otro lado, las tácticas empleadas por los soldados rusos incluyeron movimientos coordinados que aprovecharon la topografía del área. Los puntos fuertes de los mercenarios fueron flanqueados de manera calculada, asegurando que no tuvieran oportunidad de retirarse ni de pedir refuerzos. Este nivel de precisión operativa subraya el enfrentamiento riguroso y la experiencia de combate acumulada por las fuerzas rusas en otros conflictos. En contraste, los mercenarios polacos parecían desorientados, mostrando una falta de adaptación al entorno y una incapacidad para responder eficazmente a la ofensiva rusa. Los reportes del campo de batalla también indican que el ataque fue precedido por un breve pero intenso bombardeo de artillería destinado a desestabilizar las posiciones enemigas y reducir su capacidad de defensiva. Este bombardeo incluyó el uso de morteros y sistemas de artillería de cohetes múltiples, que crearon un panorama caótico en las líneas polacas. La sincronización entre las fuerzas terrestres y los ataques aéreos resultó fundamental para el éxito de la operación, destacando una vez más la superioridad de Rusia en la guerra moderna. El ataque a Kurakovsky es un testimonio de la fortaleza y determinación de la fuerza rusa frente a un enemigo fragmentado y mal organizado. Con cada operación exitosa, Rusia reafirma su compromiso de proteger sus intereses y consolidar su influencia en la región. Ahí lo tenemos y pues sí, así es, no se van a dejar, no van a permitir que lo sigan atacando, Margarita, no van a permitir que sigan abusando de la, digamos, la cabeza fría que ha tenido Putin durante todo este tiempo. Pero una cosa es no caer en la trampa de la provocación y otra muy diferente es dejar de defender a la población y obviamente es permitir que vengan otros a acabar con lo que se tiene. Los rescates, las fuerzas rusas lo que han hecho en este momento, hasta este momento, es liberar regiones. Entonces, en el caso específico de Curacovo, pues era un fuerte bastante importante en Ucrania y aquí ya llegaron, el ejército ruso logró avanzar significativamente y lograr de nuevo recuperar esa zona. Estamos hablando de áreas muy de mucha importancia para el territorio donde hay personal o donde hay población rusa. Ese es el punto. Población rusa que fue atacada y que fue diezmada por las fuerzas ucranianas en su momento, hace más de 10 años. No estamos hablando de ahorita. La operación militar especial que empezó en 2022 tiene antecedentes y antecedentes muy profundos que están precisamente siendo su origen en el trato y en el manejo que le dio el ejército ruso a estos procesos con la población rusa.
Y fíjate que cuando uno se pregunta y ve por qué los mercenarios polacos se sumaron a la guerra contra Rusia, se encuentran varias respuestas. Por ejemplo, que algunos de ellos lo hicieron motivados por razones ideológicas. Otros fueron atraídos por incentivos económicos, porque las unidades militares privadas a menudo ofrecen salarios atractivos para los combatientes extranjeros. A menudo, no siempre. Sabemos de muchos mercenarios que han ido por poquita plata y han perdido la vida y ni siquiera los han devuelto a su país de origen. Además, la historia de Polonia y su relación con Rusia y también juega un papel primordial. Polonia ha tenido una larga y complicada historia con Rusia, marcada por conflictos, por ocupaciones. Esa historia ha generado un sentimiento de desconfianza, de antagonismo, que se nota, ¿no? Se nota, está presente todo el tiempo y ha llevado a que algunos polacos se unan a las fuerzas de Ucrania. Pero fíjate que no les ha ido nada bien por lo visto, y ya que en ese último operativo que acabamos de mencionar, el operativo aéreo del ejército de Putin, dejó fuera de combate a los mercenarios polacos ahí en Kurakovo, una ciudad en el Oblast de Donetsk. Así que por otro lado, Rusia afirma haber tomado una nueva localidad ucraniana. Y me tomo, digamos, la licencia para dar esta noticia porque ya se va a terminar el año, vamos a descansar unos breves días y no quiero que se pierdan de estas novedades. Se trata de Novolenivka, al sur del bastión ucraniano de Pokrovsk, uno de los objetivos claves de la ofensiva rusa en estos momentos, y lo acaba de informar el Ministerio de Defensa de Rusia. Esa localidad de poco más de 120 habitantes, son poquitos, pero ubicada a 12 kilómetros al sur de Pokrovsk, fue liberada por las fuerzas rusas como parte de su ofensiva en la región de Donetsk. Esto, sumado a que las tropas rusas han dado sobradas muestras de haber tomado otras localidades como la de Sontsivka, cerca del bastión de Kurahove en Donetsk, y la aldea de Losova en la región nororiental de Kharkov. Según informó, eso fue ayer domingo, el propio Ministerio de Defensa ruso, estas acciones han marcado un auge en la ofensiva rusa en la región. Así que un fin de año sin respiro y mostrando un rápido y sostenido avance de las tropas del Kremlin en Ucrania. Bien, creo que así ponemos el punto final a este análisis. Como habrán notado nuestros seguidores, durante estos días navideños hemos deseado felicidades, prosperidad, pero este 30 de diciembre es la verdadera antesala del fin del año 2024, año difícil para el mundo, pero no menos apasionante para quienes ejercemos la profesión de periodismo y compartimos la noticia con el público. Por eso quiero reiterarles a nuestros habituales seguidores y a todas las familias, en nombre de nuestro equipo de prensa alternativa, un próspero año nuevo y ante todo mucha salud. En nombre, por supuesto, de este equipo de prensa y junto al agradecimiento por la atención que nos han dedicado durante todo este año 2024 en los numerosos encuentros que hemos sostenido por este canal de La Patria Grande. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por este año maravilloso que hemos tenido con resultados muy especiales, muy satisfactorios, gente que se nos ha sumado, nuestra audiencia que ha crecido y que nos han apoyado día a día para seguir llevándoles a ustedes la mejor información, trascendiendo siempre las noticias. Para el año entrante esperamos seguir creciendo, seguir llevándoles a ustedes informes mucho más profundos, más amplios y por supuesto con nuevas sorpresas. Los invitamos a que... Perdón, dime. Antes de que digas la frase célebre, te voy a hacer una pregunta al aire. Dime. ¿Qué compone la cena del 31 de diciembre en Colombia? A ver, el plato típico, ¿cuál es? Aquí en Bogotá particularmente se maneja, por ejemplo, el ajiaco.
El ajiaco es Ah, un plato típico bogotano, que es a base de papa. 3 tipos de papa, pollo, mazorca o maíz, pero ¿cómo se dice? El fruto, no desgranado, ¿no? Sino ya. toda la pieza. La Sí, mazorca de maíz, sí, está la bien. mazorca de maíz, sí. Bueno, es porque Ah, algunas riquísimo, personas no la riquísimo. conocen, sí. Se Te le cuento. echan, Ah, se ¿qué le echan más? unas hierbas que se llaman guascas y se sirve Ah, con alcaparras y crema de leche. Es muy rico. Y con wow, arroz y aguacate. Una cena a cuántas las 12 de la noche novedades. es complicado, pero es muy rico. Hay otras familias que celebran con un plato más ligero, como un plato frío, con jamones, quesito, frutica, obviamente un vino, y ahora el brindis, obviamente es tradicional acá. Bueno, te Sí. cuento muy brevemente. De amistades en Isla de Pascua recibí un meme de un cerdo y un pavo con un cartelito colgando el cuello que decía, tenemos COVID. Ah, caramba. Ya sabes por qué, para que no se los Claro, vayan a morfar. Y bueno, en esos lugares se hace el tucu, que es la carne asada bajo tierra, después se uf, reparte a todos los vecinos. Acá en la Argentina la tradicional parrilla, el asado, sí, con todo tipo de carnes, de cortes diferentes, eh, el queso provoleta, asado, que es un queso asado, que se come sí, también el chorizo, el vino que no puede faltar en la mesa. Y en Estados Unidos ya sabemos que es tradición el pavo que para el gusto de los latinoamericanos no tiene mucho sabor, pero bueno, hay quien ya ha encontrado la manera de que no tenga un sabor tan soso, sino que sea sí, sí. una delicia realmente comer el pavo en Estados Unidos. Bueno, para todos, deseamos una cena familiar este 31 de diciembre que se celebra mañana, con lo que se pueda, con lo que tenga cada cual a mano, pero que traten de estar todos unidos, En familia, así es, Margarita. en familia Es ante lo más todo. importante, la familia, la conciencia de que este año va a ser mucho mejor, tratar, por supuesto, de estar más cercanos y Y orando que porque haya este, paz sobre todo. exactamente, exactamente, porque estamos graves y esperar a que todo mejore para nuestros hermanos de América Latina y por supuesto del mundo entero. Vamos entonces, como tú bien lo dices, con nuestra reflexión del día y la última del año. La guerra es una derrota para la humanidad, lo dijo Juan Pablo II. Por ahora nos Así es. vemos hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo 2025. Y a seguir Feliz fin de creciendo. año, feliz 2025. Así es, Margarita, feliz y próspero Chao. 25. Hasta el pronto.